un podcast de Cooperativa. El sol del verano cae pesado sobre el pavimento de las rutas del Valle de Colchagua, en la región de O'Higgins. A unos 160 kilómetros al sur poniente de Santiago se encuentra una de las principales zonas productoras de vinos chilenos. Los caminos de asfalto, borrosos por el calor de la época, encuentran cierto alivio en la sombra de las arboledas que asoman por tramos a un costado de la carretera. Esos caminos los conocían bien Enrique Valenzuela y Edmundo Sepúlveda, el director y el editor del periódico Mundo Rural, que recorrieron varias veces estas rutas buscando noticias. Ambos fallecieron en un accidente de tránsito en 2014. Su vehículo impactó de frente a un camión en la carretera que une las comunas de San Fernando y Pichilemu. Pero esta historia nos lleva más atrás de ese accidente. Nos lleva a marzo de 2012, cuando Enrique y Edmundo manejan rumbo a la ciudad de Paredones. En el trayecto, una singular imagen llama su atención. En el cruce de salida de uno de los pueblos de la zona, ven a un hombre en bicicleta. Viste una polera sin mangas, de un color celeste desteñido. Tiene el pelo largo y descuidado, una barba desordenada. La bicicleta es doble y sobre el asiento de atrás, equilibrado entre el sillín y la parrilla, va un perro de pie. Apenas ve la cámara de los periodistas asomarse por la ventana del auto, el animal los mira como si estuviera posando. El ciclista y su perro, que se llama Valentín, se detienen. Los periodistas se estacionan. Tienen que incluir una nota sobre esta dupla en la próxima edición del periódico. El ciclista se llama Óscar. Los periodistas lo describirían en la crónica como un modesto hijo de vecino que alguna vez, tiempo atrás, se había quemado las pestañas trabajando la pala y el arado en el campo. Les cuenta que su perro aprendió a hacer equilibrio en 2010, cuando arrancaba de los temblores tras el terremoto de ese año. Valentín aprendió a subirse a la parrilla de la bicicleta para acompañarlo en las subidas. Fueron las primeras veces y se hizo una costumbre. Anticuario Ciclista tiene como copiloto a su perro Valentín, se titula la breve nota que ocupa media columna en la página 5 de la edición de abril de 2012 del periódico Mundo Rural. Solo 3 meses después, la escena volvería a la memoria de Enrique Valenzuela y Edmundo Sepúlveda. Esta vez, la imagen que a ellos les llamó la atención ese día de marzo en la carretera se repetía en todos los canales de televisión. Óscar, el anticuario, el dueño de Valentín, era acusado de asesinato. El impactante caso de este anticuario que tiñe de luto a Lolol. Se encuentra impactada esta comunidad por los crímenes cometidos. Un auto que llegó, la señora se bajó, caminó un poquitito y de repente siento un grito desgarrador de un niño. Fue asesinada y decapitada frente a 2 de sus hijos de 15. Estas cosas no son muy comunes acá en la zona. Marca absolutamente un antes y un después del Lolol. Tenemos que recuperar. Soy Patricio Chacur y esto es Relatos Policiales. En este episodio, los crímenes del anticuario. ¿Está grabando? Le faltó el casco al perro. La misma imagen que ese marzo de 2012 retrataron los reporteros del diario Mundo Rural solía llamar la atención de los turistas de paso. El hombre, la bicicleta, el perro. Para los habitantes de Lolol, en cambio, era cotidiana. Con menos de 7.000 habitantes, ubicada en el extremo poniente del Valle de Colchagua y a más de 200 kilómetros de Santiago, Lolol es una de esas comunas que se describen como apacibles. Su nombre viene del idioma mapuche, el mapudungún, significa tierra de hoyos y cangrejos. Allí nació el 1 de noviembre de 1972, Óscar II López Rodríguez. A sus 39 años era conocido en el pueblo como el hippie o el loco. Conocíamos todo a este vecino. Efectivamente era una persona especial, solitaria,
bastante introvertida, poco sociable, pero jamás nadie, y lo digo muy responsablemente, se imaginó lo que había dentro de él y menos lo que pensaba. Así lo describía en 2012 el alcalde de Lolol, Marco Marín, como un hombre solitario, de aspecto cuidadosamente desaliñado. Vivía en una casa céntrica de Lolol, a la que llegó después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Ahí mismo tenía un local de fierros o de antigüedades. Vivía solo. Alguna vez formó parte de una comunidad ecológica de la que fue expulsado. Sus vecinos dicen que contaba buenas historias, pero que a veces se ponía violento. Se había separado de su esposa hace ya varios años y nunca había vuelto a ver a su hijo. Abusaba de la marihuana. La policía encontraría en su casa más de 1 kilo. Era fanático del anime, al límite de la obsesión. Cada mañana se levantaba al alba y entrenaba artes marciales cargando pesados troncos en el patio de la casa, golpeando sacos de paja y de tierra. En una ocasión apareció disfrazado y, según testigos, con katanas en una feria del pueblo, amenazando a quienes encontraba a su alrededor. Tuvo que ser reducido por varios policías. Así recuerda ese episodio la fiscal Carmen Gloria Agurto. El de la feria había sido el único denunciado. Lo de la feria, en realidad, se establece como una situación donde evidentemente la feria está abierta, es en la calle, se encuentra con el sujeto que aparece como víctima y a quien le refiere un par de palabras groseras o de ofensa de alguna forma y lo agrede derechamente sin más, o sea, sin tener ninguna justificación para agredirlo. Por eso pasa control de detención, se le formaliza en su oportunidad, incluso la víctima asiste a la audiencia y se establecen otras vías alternativas de solución para este caso, como en las disculpas que el imputado le dio en esa audiencia. Los policías del pueblo conocían bien a Óscar López por sus arranques de ira, por sus actitudes extrañas y a ratos violentas. A veces se ponía a gritar en la calle, otras le sacaba la lengua a desconocidos, pero hasta el 12 de julio en los registros policiales solo constaba una detención previa. Los peritos psicológicos de la policía apuntarían después a que semanas previas a los crímenes, López ya mostraba estar fuera de la realidad. En el pueblo varios intuían que estaba fuera de sus cabales. María era profesora, vivía en Vitacura, tenía 46 años. Iba camino a Paredones a pasar las vacaciones de invierno junto a su hija de 15 años y su hijo de 19 en el fondo de la familia, en un sector de nombre Bucarruca. Pasada la 1 de la tarde del 12 de julio, hicieron una parada en Lolol. Se detuvieron en el 145 de calle Los Alerces. A María le llamó la atención desde el auto la rústica tienda de antigüedades. Pensó en comprar algunas para la casa de veraneo de la familia. Entró mientras sus hijos esperaban en el auto. Detrás del mesón, el dueño, Óscar López, miraba de reojo, un poco nervioso, como la mujer recorría el lugar. Afuera el día transcurría normal, poca gente en la calle, silencio, calor. El negocio de antigüedades, una construcción de adobe y madera, con tejas en el techo y una decoración semicolonial, se separa de la calle por un antejardín de tierra seca y una malla metálica mal sostenida por unos cuantos palos. María, en el interior, se interesa por un antiguo baúl, se prepara para consultar su precio. Óscar López se agita, desaforado se acerca rápidamente a la mujer y comienza a atacarla. Los hijos de María se percataron desde el exterior. El mayor intenta ayudarla sin éxito y sale a buscar ayuda junto a su hermana. El retén de carabineros está solo a unas cuadras. En el interior de la casa el forcejeo continúa. Los carabineros llegan rápido, corriendo algunos incluso. Mario Bravo fue testigo de todo. Él es dueño de un restaurante ubicado justo frente a la casa del anticuario. Un auto que llegó, la señora se bajó, caminó un poquitito, yo seguía atendiendo mi restaurante que tengo y de repente siento un grito desgarrador de un niño y una niña y que gritaban y pedían auxilio, que llamaban a carabineros porque le estaban matando a la mamá adentro y los gritos y enseguida se va para adentro de la casa y después sale al patio, la decapita y la levantaba como un trofeo. Los carabineros no podían creer lo que estaban viendo. En shock, uno de ellos, el cabo Felipe González, vio con espanto como el hombre se acercaba para atacarlo también a él con el hacha. Sacó su arma de servicio, abrió fuego. El atacante murió abatido en el lugar. Hizo un disparo Carabinero al tiro y como el que se escondió para detrás de la casa, Carabinero corrió
se fue por un lado de una muralla y disparó 4 veces. Habló hace poco con Radio Cooperativa Fermín Montero, que es cuñado de la profesora. En medio del dolor que sentimos frente a la desgracia que nos afecta, queremos dar gracias por las muestras de solidaridad, apoyo y afecto que hemos recibido de parte de las autoridades locales. En solo minutos el pueblo entero supo la noticia y decenas de personas se agolparon en torno a la casa de López, que ya había sido acordonada por carabineros. Yo lo conocía, pero nunca pensamos que iba a ser tanta cosa que me pasó. Incluso que yo ayer, hace 3 días que estuve conversando con él. Se veía mal, bueno, que siempre con yo le decía, yo pensaba que andaba drogado. Estas cosas no son muy comunes acá en la zona. Muchos no están trabajando porque esto mismo es algo nuevo para ellos. Entonces, lo que se ha realizado desde el día de hoy es el trabajo con COPE, con Escuela de Adiestramiento Canino, quienes han recorrido todo lo que es el patio, que corresponde más o menos a una media hectárea, para determinar la existencia o no de otros cuerpos en este domicilio. Luego nos hemos trasladado a un segundo domicilio anterior a este. Por orden de la fiscal Carmen Gloria Gurto, peritos de la policía registraron minuciosamente la casa. Al interior del baúl que María podría haber comprado para la casa de veraneo de su familia había una cabeza. La segunda víctima de López, Juan, un vecino de 56 años, desaparecido 3 días antes. Nadie sabía nada de Juan. La preocupación de su familia había quedado registrada en una denuncia por presunta desgracia en el retén de Carabineros. Entonces empezó el trabajo para encontrar su cuerpo. En el intertanto pedí la colaboración del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Rancagua. López lo había enterrado en el patio de su casa. El terreno se iban a demorar y en el intertanto que esperábamos, resguardando el sitio del suceso para que nadie ingresara al lugar, empecé a observar en el patio de la casa habitación situaciones que me llamaban mucho la atención. Me recuerdo que le indiqué a personal de Carabineros que el terreno se encontraba distinto en una parte, estaba una especie de montículo de tierra muy similar a las tumbas que se realizan en terreno en cementerios públicos, y alrededor de ella muchas piedras. Y además que habían evidencias de manchas pardo-rojizas, impresionaban a sangre, que en definitiva eran de distinto color. Al ser de distinto color, naturalmente me indicaba que esto no era solo de ahora. No había una situación solamente que debía indagarse por algo ocurrido en el momento u horas previas. La brutalidad de los crímenes impactó a la comunidad de Lolol y a todo el país. Horrible, pues. Todo muy apenado acá, porque es muy doloroso por el pueblo. Marca absolutamente un antes y un después del Lolol. Tenemos que recuperarnos, tenemos que salir adelante. La autopsia psicológica practicada por especialistas de la policía a Óscar López determinó que padecía psicosis transitoria, delirios místicos y conductas bizarras. En esta oportunidad lo que se pretendía con la autopsia psicológica era lograr entender y explicar cómo un sujeto con ciertas o definidas características pudiera haber llegado a tomar la decisión de matar en primer término a una mujer y luego, conociendo los otros antecedentes, también anteriormente a otro hombre. Se pudo definir que efectivamente él tenía episodios psicóticos, tenía la evolución de una enfermedad psiquiátrica y que, sumado al consumo de marihuana, se había incrementado, y al no tener un control médico, evidentemente resultó las fatales consecuencias de ese 12 de julio. Nunca había pasado en la región un caso similar. Lo consulté incluso con el fiscal regional de ese entonces, ni siquiera a él le había pasado. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente entiendo que es un caso que causa conmoción, evidentemente a Lolol, que es una comuna muy tranquila, a nuestra jurisdicción, y claramente fue un caso llamativo desde el nivel investigativo policial. El policía que le dio muerte intentó volver a sus funciones en el retén. Aún choqueado, pidió ser trasladado hasta una ciudad del sur de Chile. Según periódicos locales, finalmente decidió abandonar la institución de Carabineros.
Las víctimas de López no quedaron olvidadas. En el frontis de la casa se instaló una animita para recordar a las 2 personas que allí perdieron la vida. En Paredones se creó una fundación en homenaje a María, dedicada a apoyar la educación de calidad en los sectores más vulnerables de la comuna. El trabajo que ha hecho la Fundación María José Reyes con nosotros ha sido muy importante. Nos ha brindado un apoyo que lo notan los apoderados, los alumnos, los profesores, porque nos ha hecho crecer como comunidad de aprendizaje, nos ha abierto la puerta Este capítulo de Relatos Policiales se grabó el 22 de abril de 2020. Relatos Policiales es una presentación de cooperativapodcast.cl. Nos escuchas también en iTunes, Spotify y Google Podcast.